Bien, buenas. Hoy vamos a trabajar con lo que es la terminación del ciclo contable o asientos de cierre. El ciclo contable. ¿Qué es el ciclo contable? Bueno, el ciclo contable es el proceso por el cual los contadores preparan los estados financieros de una entidad para un determinado periodo. Hay una pregunta, dice, ¿qué tienen en común el fútbol, el béisbol, el básquetbol y la contabilidad? Entonces, antes de contestar la pregunta, imagínese que hay dos equipos de béisbol jugando y está el equipo A y el equipo B. Resulta que el equipo A termina 9 carreras sobre 7 del equipo B y culminó el partido. Lógicamente ganó el equipo A, pero al otro día se van a enfrentar nuevamente esos equipos. La pregunta es, ¿le van a colocar al equipo A las 9 carreras con las que terminó el día anterior y al equipo B las 7 carreras que terminó el día anterior y van a continuar el partido 9-7? Pues la respuesta es lógica, la respuesta es que no. Entonces, el marcador comienza desde cero porque es un nuevo partido. Entonces, cuando pregunta qué tienen en común el fútbol, el béisbol, el básquetbol y la contabilidad, es eso mismo, que todos ellos empiezan el primer periodo con un marcador de cero porque es un nuevo juego. Entonces, eso mismo pasa en la contabilidad. En la contabilidad ocurren lo que son las transacciones. Luego, esas transacciones se registran en el libro diario general. Del libro diario general pasan al libro mayor general. Una vez que están esas operaciones trasladadas desde el diario hacia el mayor, entonces se prepara lo que le llaman un balance de comprobación para verificar que el mayor está balanceado y cuadrado. Entonces vienen y ocurren lo que son los ajustes a las cuentas, que no es más que una actualización de algunas cuentas. Cuando se preparan los asientos de ajustes que se trasladan nuevamente al libro mayor, entonces se elabora un nuevo balance de comprobación que se llama balance de comprobación ajustado. Y luego que tenemos el balance de comprobación ajustado, se elaboran los estados financieros. ¿Cuáles son esos estados financieros? El estado de resultados, que va a decir si hubo una ganancia o una pérdida, el estado de capital contable, el balance general y el estado de flujo de efectivo, que hasta ahora no lo hemos visto en este curso porque se necesita un nivel mucho más avanzado. Pero el caso es que el estado de resultados presenta si el negocio obtuvo ganancia o pérdida. ¿Cuándo hay una ganancia? Cuando mis ingresos son mayores que los gastos. ¿Cuándo hay pérdida? Cuando ocurre todo lo contrario, que los gastos superan a los ingresos. Entonces, el periodo contable generalmente abarca un año. Generalmente va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Y si nosotros medimos desde el 1 de enero al 31 de diciembre y nuestro negocio, vamos a suponer que arrojó una ganancia, entonces el próximo periodo que arranca el 1 de enero del año siguiente, no podemos traspasar esos ingresos del año pasado y los gastos del año pasado al nuevo periodo. Porque si lo traspasamos, es como decir que la carrera que terminaron los equipos, usted se la va a colocar al otro día a los equipos que se van a enfrentar nuevamente. Entonces estaríamos engañándonos. Y por eso es que viene lo que le llaman los asientos de cierre, porque hay algunas cuentas que hay que dejarle en balance cero para comenzar un nuevo periodo. Bien, y por eso es que aquí vemos que el marcador comienza en cero para medir la utilidad o la pérdida del nuevo periodo y poder compararlo con el anterior. Entonces,
Dice aquí que el señor Lucas Malpica ha operado la empresa HMSA durante un año. Dicha empresa tuvo ingresos, costos y gastos y una utilidad neta durante el año 1, o sea, obtuvo una ganancia. Ahora es tiempo de mirar adelante, hacia el siguiente periodo. ¿Debería la empresa HMSA empezar el año 2 con la utilidad neta del año pasado? La respuesta es no. HM debe empezar desde cero para medir el desempeño de la empresa durante el año número 2. Ello requiere que HMSA vuelva a poner en cero su marcador contable. Entonces, este proceso de saldar las cuentas a cero se denomina cierre de los libros y es el último paso del ciclo contable. El ciclo contable, por ende, es el proceso mediante el cual las compañías producen y presentan sus estados financieros. Mire acá cómo se compone el ciclo contable, que ya se lo había dicho. Ocurren las transacciones. Esas transacciones se registran en el libro diario general. Del libro diario van al mayor. Una vez que está en el mayor, procedemos a balancear el mayor y se formula o se prepara el balance de comprobación. Luego ocurren los ajustes, que son unas actualizaciones. Luego de los ajustes se elabora el balance de comprobación ajustado. Y una vez que tenemos el balance de comprobación ajustado, procedemos a elaborar los estados financieros. Tal y como le había dicho, el estado de resultado, estado de capital, balance general o estado de situación y el estado de flujo de efectivo. Una vez que nos damos cuenta si el negocio ganó o perdió, entonces procedemos a hacer los asientos de cierre. E inmediatamente se hacen los asientos de cierre, entonces se elabora un nuevo balance de comprobación con las cuentas que quedan abiertas, porque no todas las cuentas se cierran. Entonces, ese balance de comprobación se llama balance de comprobación post cierre o posterior al cierre. Nuevamente comenzamos el ciclo contable y ahí vuelve y se repite todo y vuelve y se repite y vuelve y se repite cada año. Y a eso es que le llaman el ciclo contable, es decir, es el lapso de tiempo en el que los contadores procesan las informaciones, preparan los estados financieros, determinan si hubo utilidad o pérdida y nuevamente entonces ponemos el marcador en cero y comienza nuevamente a girar el negocio. Ese es el ciclo contable. Ahora, para colocar ese marcador en cero, tenemos que hacer los asientos de cierre. Bien, entonces, vamos a ver lo que es el cierre de las cuentas. Dice aquí, cierre de las cuentas. El cierre de las cuentas ocurre al final del periodo. El cierre consiste en registrar en el diario y en traspasar los asientos de cierre para tener las cuentas listas para el siguiente periodo. El proceso de cierre iguala a cero todos los ingresos, costos y gastos para medir en forma separada el resultado, es decir, si hubo una utilidad o una pérdida de cada periodo con respecto a todos los demás periodos. Es decir, que las cuentas que se van a cerrar son los ingresos, costos y gastos. Hasta ahora en este curso solamente hemos visto ingresos y gastos. No hemos trabajado con los costos aún, porque hemos estado llevando la contabilidad de una empresa de servicios. Entonces, vamos a ver qué son las cuentas nominales, también llamadas cuentas temporales. Las cuentas nominales son aquellas que se cierran al finalizar el periodo fiscal para determinar la utilidad o pérdida neta de la entidad. Están compuestas por ingresos, costos y gastos. En resumen, ¿qué son las cuentas nominales? Son aquellas que se cierran, son aquellas que deben de quedar en balance cero. ¿Cuáles son esas cuentas? Los ingresos, costos y gastos. Y como ya le había dicho, nosotros solamente vamos a trabajar con ingresos y gastos porque hemos estado trabajando con una empresa de servicios. ¿Qué estado financiero se elabora con las cuentas nominales? Se elabora el estado de resultados. Ese es el estado que se elabora con las cuentas nominales. Lógicamente, porque ya presentan si hubo una utilidad o una pérdida. Si mis ingresos
son mayores que mis costos y gastos, hay una utilidad. Ahora, si mis ingresos son menores que el costo y el gasto, entonces tendremos una pérdida. Entonces, esas son las cuentas nominales, que también le llaman cuentas temporales. Y eso hay que sabérselo. Son aquellas que se cierran al finalizar el periodo contable o el periodo fiscal. Ahora tenemos el otro grupo de cuentas, que son las cuentas reales, que también le llaman cuentas permanentes. Y dice, son aquellas que permanecen abiertas durante toda la existencia de la entidad y están compuestas por activos, pasivos y capital. Estas cuentas no se cierran porque sus saldos no se utilizan para medir el resultado, es decir, la utilidad o pérdida. Con este grupo de cuentas se elabora el balance general o estado de situación. Es decir, que las cuentas reales son aquellas que permanecen abiertas durante toda la vida de la empresa. Esas cuentas solo se cierran si la empresa deja de operar y se desvincula de todo tipo de operación y se lleva a un proceso de liquidación. Es decir, que se disuelve la compañía totalmente, ya sea porque los dueños decidan no seguir con esa compañía, o sea porque la absorba otro tipo de empresa y esa fusión le cambien el nombre a la compañía y se convierta entonces en una nueva empresa. Bien, entonces esas son las cuentas reales. Son aquellas que permanecen abiertas durante toda la existencia de la entidad y están compuestas por activos, pasivos y capital. Estas cuentas no se cierran a menos que la empresa muera o deje de funcionar. Bien, entonces, en resumen, tenemos aquí que las cuentas se dividen en cuentas reales y cuentas nominales. Las cuentas reales son aquellas que permanecen abiertas durante toda la vida de la empresa y están compuestas por activos, pasivos y capital. Y con ellas se elabora el balance general o estado de situación. Del otro lado tenemos las cuentas nominales, que son las cuentas que se cierran y que hay que llevar la balance cero para el nuevo periodo. Y están compuestas por ingresos, costos y gastos. Y con ellas se elabora el estado de resultados. ¿Por qué se cierran estas cuentas? Porque miden si hubo utilidad o pérdida. Entonces, cuando comienza un nuevo periodo, usted no puede llevar el ingreso del año pasado al próximo año, ni los costos del año pasado al próximo año, ni los gastos del año pasado al próximo año, porque estaría engañándose. Porque entonces usted llevaría unos ingresos que vienen desde el año pasado. Ahora, no pasa lo mismo con los activos pasivos y capital. Los activos van a estar ahí. Entonces, no puede desaparecer el activo. O sea, el edificio va a estar ahí de la empresa, el mobiliario va a estar ahí de un año a otro. Las cuentas por cobrar, siempre va a haber cuentas por cobrar. Pueden eliminarse, pero siempre va a haber cuentas por cobrar. Las deudas siempre van a estar ahí, siempre va a haber deuda en la empresa. Y si hay activos y pasivos, entonces va a existir el capital, porque recuerde que el capital es la resta del activo menos el pasivo. Entonces, estas sí cruzan al año siguiente con balances. Ahora, las que no cruzan con balance, que hay que abrir la nueva con balance cero, como un marcador, comenzar desde cero, son las cuentas de ingresos, costos y gastos, que son denominadas cuentas nominales y que sí hay que cerrarlas. Entonces, los asientos de cierre transfieren los saldos de las cuentas nominales, ingresos, costos y gastos, y la cuenta de retiros, que también hay que cerrarla, del propietario a la cuenta del capital. Como un paso intermedio, las cuentas nominales se pueden transferir primero a una cuenta que se denomina o se llama resumen de ganancias y pérdida, RGIP, la cual sintetiza, es decir, que engloba la utilidad o pérdida neta para el periodo. La cuenta resumen de ganancias y pérdida también recibe otros nombres, como son ganancias y pérdidas, GIP, resumen de ingresos y gastos, RI y G, y también le llaman utilidades o pérdidas, UOP, por si la ven con otros autores, otros profesores, en el internet o en otros libros. ¿De acuerdo? Entonces nosotros vamos a trabajar con este nombre, resumen de ganancias y pérdidas,
o RGIP. Entonces, ¿cómo funciona esta cuenta? ¿Qué es esta cuenta de resumen de ganancias y pérdidas, RGIP? Esta cuenta es como un tanque de mantenimiento temporal o un trampolín que muestra el monto de la utilidad o pérdida neta del periodo actual. Después, su saldo, sea una utilidad o una pérdida, se transfiere para poder cerrarla. ¿A dónde? A la cuenta de capital. La cuenta final en el proceso de cierre. ¿Por qué es un trampolín? Bueno, justamente por eso. Porque un trampolín se utiliza para usted impulsarse. Entonces, para poder impulsar los ingresos y gastos a la cuenta de capital, hay que utilizar la cuenta resumen de ganancias y pérdidas. Recuerden que los ingresos aumentan el capital y los gastos lo disminuyen. Al igual que los retiros que disminuyen el capital. Entonces, vamos a ver los pasos para cerrar las cuentas nominales de origen acreedor. Entonces dice, paso 1, se le da un débito a cada cuenta nominal de origen acreedor. En este caso sería la cuenta de ingresos, ¿verdad? Por el saldo que está presente en el momento de cierre. Y paso 2, se le da un crédito a la cuenta resumen de ganancias y pérdidas por la suma total de las cuentas nominales de origen acreedor. Ahora, los pasos para cerrar las cuentas nominales de origen deudor, o sea, débito, en este caso serían costos, gastos y cualquier otra contracuenta que aparezca, se le daría un débito a la cuenta resumen de ganancias y pérdidas por la suma total de todas estas cuentas que están acá. Y el paso 2, se le daría un crédito a la cuenta nominal de origen deudor, débito, costos, gastos y contracuenta por el saldo que ésta presentan al momento del cierre. O sea, cada una de manera individual. Entonces, una vez que la cuenta de resumen de ganancias y pérdidas cumple con su función, hay que cerrarla. Pero para cerrarla ocurren dos situaciones. Hay que tomar en cuenta si hay ganancia o si hay pérdida. Porque si hay ganancia, la cuenta de resumen de ganancias y pérdidas va a quedar de origen acreedor, es decir, de origen con un balance de crédito. Entonces, en este caso, se le daría un débito a la cuenta de resumen de ganancias y pérdidas por el saldo que está presente y se le daría un crédito a la cuenta de capital para aumentarla porque hay una ganancia y la ganancia aumenta en el capital. El paso 2, si hubo una pérdida, se hace todo lo contrario de aquí. Es decir, que si hubo pérdida, en este caso se le daría un débito a la cuenta de capital para disminuirla y un crédito a la cuenta resumen de ganancias y pérdidas para cerrarla. Bien, entonces, pasos para cerrar los retiros. En el caso de los retiros, recuerde que el retiro es una contracuenta del capital y que disminuye el capital y que el retiro es de origen deudor, es decir, es débito. Entonces, en este caso, se le daría un débito a la cuenta de capital para cerrarla, para disminuirla, perdón, y un crédito a la cuenta de retiro para cerrarla. Pero vamos a ver todo esto en un ejemplo práctico para que ustedes puedan entender mejor todos estos pasos que hemos dado. Una vez que se hacen los asientos de cierre, se elabora, como le había dicho en la gráfica del ciclo contable, el balance de comprobación post cierre o posterior al cierre. ¿Qué es un balance de comprobación post cierre? Es un balance de comprobación que muestra las cuentas que permanecen abiertas después del cierre. Es decir, las cuentas que no se cierran, que son las cuentas reales y están compuestas por activos, pasivos y capital. Solamente se elabora ese balance de comprobación con esas cuentas porque recuerde que al hacer los asientos de cierre, la cuenta de ingresos, costos, si es que lo hay, y gastos quedan en balance cero y hay que abrir nuevas cuentas de ingresos, costos y gastos. Bien, y también existen lo que son los asientos de reversión, que son asientos de diarios especiales que se originan de ciertos ajustes al final del periodo. Los asientos de reversión pueden facilitar la contabilidad del siguiente periodo, pero esto no siempre ocurre cuando tenemos algún error que hemos hecho. Entonces se hace un asiento de reversión para, valga la redundancia, ajustar un ajuste que hemos hecho mal. Bien, entonces vamos a preparar el escenario para, me voy a devolver nuevamente con los pasos para que veamos cómo se van haciendo los pasos aquí y lo vamos a ir combinando con el ejercicio.
Vamos a preparar el escenario para preparar los asientos de cierre. Hacemos una pequeña pausa. Bien, dando continuación aquí al ejercicio, vamos a ver de los asientos de cierre. Dice aquí el libro mayor general del Centro de Servicios Chicho se presenta a continuación al 31 de diciembre del 2020. Los asientos de cierre se hacen el último día del año. Cabe destacar que esta es una continuación del ejercicio de los ajustes que hicimos del Centro de Servicios Chicho. Recuerden el balance de comprobación que teníamos con los asientos de ajustes. Ese video ya está en el canal de YouTube, los cuales también ustedes habían entregado un ejercicio sobre eso. Entonces le estamos dando continuación al Centro de Servicios Chicho. Este es el libro mayor después de ajustado y después de haber elaborado los estados financieros. Entonces, ahora vamos a proceder a hacer los asientos de cierre. Recuerden que aquí tenemos los activos, tenemos toda esta sección que pertenece a los activos, tenemos aquí la sección de pasivos, tenemos aquí el capital, la sección de capital, tenemos aquí la cuenta resumen de ganancias y pérdidas, que es la cuenta 33, que es la que se va a utilizar para realizar los asientos de cierre. Tenemos aquí la sección de ingresos y aquí tenemos la sección de gastos. Entonces, las cuentas que estaremos cerrando son de retiro hacia abajo. Es decir, de la cuenta retiro hacia abajo es que estaremos trabajando. Pero, lógicamente, primero vamos a trabajar con las cuentas nominales, que son las cuentas que se cierran, que están compuestas por ingresos, costos y gastos. Pero como no tenemos costos, porque estamos en una empresa de servicios, entonces vamos a cerrar las cuentas de ingresos y luego vamos a cerrar la cuenta de gastos. Entonces vamos a ver los pasos para cerrar las cuentas nominales de origen acreedor. ¿Cuál es la cuenta nominal de origen acreedor? Los ingresos. Es la única cuenta nominal de origen acreedor, o sea, de origen crédito, los ingresos. Bien, entonces aquí están los pasos nuevamente. Pasos para cerrar las cuentas nominales de origen acreedor, crédito, es decir, los ingresos. Y cualquier otra contracuenta que aparezca, pero en este caso solamente tenemos los ingresos. Dice, paso 1, se le da un débito a cada cuenta nominal de origen acreedor, crédito, por el saldo que está presente al momento del cierre. Y paso 2, se le da un crédito a la cuenta resumen de ganancias y pérdidas por la suma total de las cuentas nominales de origen acreedor. Entonces, si vamos acá al ejercicio, digo, bueno, el ingreso es de origen acreedor. Para yo dejarlo en cero, debo de darle un débito por esa misma cantidad. Entonces vengo aquí al diario, día 31, y le doy un débito a la cuenta ingresos por servicios. Le voy a dar un débito. ¿Por qué cantidad? Por la que tiene aquí en el crédito. Le vamos a dar un débito por 64.300. 64.300 pesos. Bien. Y se le va a dar un crédito a la cuenta resumen de ganancias y pérdidas. A esta cuenta le vamos a dar un crédito por esa misma cantidad. Resumen de ganancias y pérdidas. Resumen de ganancias y pérdidas por esta misma cantidad, 64.300. Entonces, viene la explicación, registro, cierre, cuentas de ingresos, porque pueden haber varias, en este caso hay una sola. Registro, cierre, cuentas de ingresos. Trazamos una línea aquí para separar un asiento de otro. Y procedemos al traslado. 64.300 vienen aquí al lado débito a la cuenta de ingresos por servicios. Tengo aquí 64.300. Ahí está. Me devuelvo con su código que es el 41 y lo colocamos acá. 41. La referencia. Y un crédito a la cuenta resumen de ganancias y pérdidas. 64.300. Aquí. 64.300. Ahí está. Bien, entonces ahora procedo a balancear la cuenta de ingresos inmediatamente y digo 64.300 menos 64.300. Lógicamente, ¿cómo quedó la cuenta? En cero. Ya está cerrada la cuenta
de ingresos, que en este caso es la cuenta nominal de origen acreedor. Bien, ahora que hemos cerrado los ingresos, tan sencillo como usted lo vio, vamos a proceder a cerrar las cuentas nominales de origen deudor, que son estas que están aquí, los gastos. Vamos a proceder a cerrar los gastos. Entonces vamos a ver los pasos para cerrar los gastos, o sea, las cuentas nominales de origen deudor. Vamos a ver los pasos. Dice aquí, pasos para cerrar las cuentas nominales de origen deudor, es decir, débito, costos, gastos y contracuenta. En este caso solamente tenemos los gastos. Dice, paso 1. Se le da un débito a la cuenta resumen de ganancias y pérdida por la suma total de todas las cuentas nominales de origen deudor. Es decir, por la suma total de todos los gastos, le vamos a dar un débito a la cuenta resumen de ganancias y pérdida. Y paso 2, se le va a dar un crédito a cada cuenta nominal de origen deudor, es decir, a cada cuenta de gasto, le vamos a dar un crédito por su cantidad correspondiente. Vamos a la parte práctica para que lo veamos. Entonces, yo digo, bueno, en este caso, vamos a sumar los gastos, vamos a sumar los gastos, a ver cuánto nos da. 16.500 más 800 más 3.000 más 3.000. Tenemos un total de gasto de 23.300 pesos. Vieron, sumé todos los gastos. Entonces, le voy a dar un débito a la cuenta resumen de ganancias y pérdidas por la suma de todos los gastos, que es esta cantidad que está aquí. Le vamos a dar aquí un débito. Tengo aquí 31 y le doy un débito a la cuenta resumen de ganancias y pérdidas por la suma de todos los gastos, que me dio 23.300. 23.300. Y ahora le voy a dar un crédito a cada cuenta de gasto por su cantidad correspondiente. Le vamos a dar un crédito porque como ellos son débitos, hay que darle un crédito para dejarlo en cero por su cantidad correspondiente. Entonces la primera es gasto de sueldo, le vamos a dar un crédito por 16.500. Entonces vengo aquí, gasto de sueldos, gasto de sueldos. Un crédito por 16.500. 16.500, gasto de sueldos. La otra cuenta que le voy a dar un crédito es gasto de suministro por 800 pesos. Gasto de suministro le vamos a dar un crédito por 800 pesos. Tengo aquí gasto de suministros, 800 pesos, un crédito. Luego le vamos a dar un crédito a la cuenta gasto de depreciación, un crédito por 3.000. Bien, gasto de depreciación. Gasto de depreciación. Depreciación. Por, dice aquí que tiene 3.000 pesos. Por 3.000 pesos. Gasto de depreciación. Y le vamos a dar un crédito a gasto de publicidad por 3.000 también. Una coincidencia que tuvieran 3.000 ambos. Gasto de publicidad. 3.000 pesos. 3.000 pesos. Ahí está. Gasto de publicidad. 3.000. Muy bien. Entonces, aquí vengo, registro, cierre, cuentas de gastos. Registro, cierre, cuenta de gastos. Esa es la explicación. Y trazamos aquí una línea para poder diferenciarlo de la otra transacción. Entonces procedemos al traslado. Resumen de ganancia y pérdida, un débito por 23.300, que es la suma de todos los gastos. 23.300 vienen acá. Ahí está. Y ahora le vamos a dar nos devolvemos con su código, es la número 33. Colocamos aquí 33. Y ahora un crédito a cada gasto por su cantidad correspondiente. Entonces viene aquí un crédito a 16.500. Aquí 800 pesos.
aquí 3.000 y aquí 3.000. Y nos vamos con los códigos de cada una y lo colocamos en la columna referencia. 51, 52, 53 y 54. Bien, ahí están. Entonces, procedemos ahora a balancear las cuentas. Aquí tenemos, vamos a balancear las cuentas. 16.500 menos 16.500. ¿Cómo queda la cuenta de gasto? En cero. Ya quedó cerrada. Procedemos a lo mismo aquí también. 800 menos 800. En cero quedó la cuenta gasto de suministro. 3.000 menos 3.000. En cero quedó la cuenta gasto de depreciación. Vamos a borrar esto de aquí. Y 3.000 menos 3.000 quedó en cero también gasto de publicidad. Es decir, ya están cerradas. Las cuentas nominales quedaron cerradas. Quedaron en cero la cuenta de ingresos y la cuenta de gastos. Ahora, para el nuevo periodo que se acerca al 1 de enero del año entrante, usted va a abrir nuevas cuentas de ingresos y de gastos, pero van a estar en balance cero. Bien, entonces estas cuentas quedaron abiertas aquí. Estas quedaron abiertas, que son las cuentas reales. Quedan abiertas las cuentas de activo, pasivo y capital, porque son cuentas que se cierran solo cuando la empresa muere. Entonces, como ya el resumen de ganancias y pérdidas cumplió con su función, vamos a cerrarla a ella también, porque ella cumplió con su función. ¿Cuál era su función? Cerrar los ingresos y gastos. Ahora vamos a cerrarla a ella. Entonces, procedemos a cerrar la cuenta. Entonces, como podemos ver, el lado crédito es mayor que el lado débito. Lógicamente, entonces vamos a restar 64.300 menos 23.300 y me queda con un balance de 41.000. Si usted verifica el ejemplo que hicimos de los asientos de ajustes, busque ese video y busca los estados financieros que yo preparé en ese video. Si usted busca el estado de resultados de ese video, va a observar que la utilidad del estado de resultados me cuadra con esta cuenta, con la cuenta resumen del que da una utilidad de 41.000. Y lógicamente, porque es que estos son los ingresos y estos son los gastos. Y el ingreso superó al gasto y por lo tanto tenemos una utilidad. Entonces, ¿qué hace la utilidad? La utilidad aumenta el capital. Entonces, para cerrar la cuenta, resumen de ganancias y pérdidas, en este caso, como quedó de origen acreedor, quedó con balance crédito, hay que darle un débito a la cuenta resumen de ganancias y pérdidas por esta misma cantidad. Bien, y un crédito a capital para aumentarlo. Eso es lo que dicen los pasos acá. Mírenlo aquí. Pasos para cerrar, vamos a verificarlo. Mírenlo aquí, pasos para cerrar la cuenta resumen de ganancias y pérdidas. Recuerde que hay que tomar en cuenta si hubo ganancia o si hubo pérdida. En este caso hubo ganancia. Como hay ganancia, se le dará un débito a la cuenta resumen de ganancias y pérdidas por el saldo que está presente y se le dará un crédito a la cuenta de capital por la misma cantidad para poder aumentar el capital. Entonces vamos a hacerlo. Mírenlo aquí, como quedó de origen acreedor, hay que darle un débito a ella y un crédito a capital para aumentarlo porque esto es una utilidad y la utilidad aumenta el capital y el capital aumenta del lado crédito. Entonces vamos a darle el débito a la cuenta resumen de ganancias y pérdidas. Tengo aquí 31 y le doy un débito a resumen de ganancias y pérdidas. ¿Por cuánto? Por 41.000 pesos le vamos a dar un débito. 41.000 pesos. Y un crédito a la cuenta de capital para cerrarlo, para aumentarlo. Señor Ramiro Bueno, capital. Le vamos a dar un crédito por 41.000 pesos. Entonces, la explicación, registro, cierre, registro, cierre de la cuenta resumen de ganancias y pérdida. Vamos a abreviarlo ahí. Resumen de ganancias y pérdida. Registro cierre de la cuenta resumen de ganancias y pérdida. Y procedemos a hacer esta raya para hacer la división y trasladamos.
41,000 pesos vienen acá. Ahí está. Esta es la cuenta 33. Cuenta 33. Y 41,000 pesos vienen al crédito, al capital, para aumentarlo, porque fue una utilidad. 41,000. Si hubiese dado una pérdida, se hace todo lo contrario. Se le daría este mismo asiento, si hubiese sido una pérdida, este mismo asiento, pero al revés. El capital un débito y un crédito a resumen de ganancias y pérdidas. Bien, entonces procedemos a balancear. Aquí la cuenta RGIP, que y digo 41,000 menos 41,000, quedó en cero la cuenta, ya está cerrada. ¿De acuerdo? Por último, ya vamos a cerrar los retiros, que también hay que cerrarlo. Entonces el retiro, el día 31, el retiro observe que es de origen deudor, porque disminuye el capital. Entonces hay que darle un débito a capital y un crédito a retiro por esta cantidad. Un débito a capital para disminuirlo y un crédito a retiro para cerrarlo. Eso es lo que dice esta parte acá. Bien, entonces mírelo aquí. Para cerrar la cuenta de retiro, se le da un débito a la cuenta de capital por el saldo que presente la cuenta de retiros al momento del cierre. Y paso 2, se le da un crédito a la cuenta de retiros por el saldo que está presente. Es decir, que si usted se lleva de esos pasos que están ahí, usted no va a tener problemas para hacer los asientos de cierre. Y si le pone atención a este video y a lo que yo estoy hablando. Entonces, se le da un débito, tal y como hablamos, a la cuenta de capital. Venimos acá, señor Ramiro, bueno, coma capital. ¿Por qué le vamos a dar el débito? Por 25,000 pesos, que es lo que tienen los retiros. Y un crédito entonces a la cuenta de retiros. Señor Ramiro, bueno, coma, retiros. Señor Ramiro, bueno, coma, retiros. Por 25,000 pesos. Entonces, explicación, cierre de los retiros. Cierre de los retiros. Ahí está. Y procedemos a trasladar 25,000 pesos. Mírelo aquí. Vienen al capital, al lado débito. 25,000 pesos. Y 25,000 pesos vienen aquí al retiro del lado crédito. Entonces procedemos a balancear. 25,000 menos 25,000 es 0. Quedó cerrada ahí la cuenta de retiros. Y procedemos a balancear la cuenta de capital para saber cuál es mi capital total. En este caso sería la sumatoria de 12,000 más 41,000. Tengo 53,000. Aquí 25,000 más 0. Son 25. Trazo otra línea. Y resto 53,000 menos 25,000. Y ese es mi capital, 28,000 pesos. Quedó mi capital. Si buscan el ejemplo de los asientos de ajuste del balance de comprobación Chicho y buscan los estados financieros, si observa el estado de capital contable, tiene que tener esta misma cantidad, 28,000 pesos. Bien, entonces ya hemos hecho los asientos de cierre. Fíjense que quedaron cerrados los ingresos y gastos y la cuenta de retiro y la cuenta de resumen de ganancias y pérdidas. Son las cuentas nominales, estas que están aquí. ¿Quiénes quedaron abiertas? Bueno, quedaron abiertas la sección de activos, quedó abierta la sección de pasivos y quedó abierta la cuenta de capital. Entonces vamos a elaborar con ellas un nuevo balance de comprobación que se llama balance de comprobación post cierre. Vamos a hacer una pequeña pausa para preparar el escenario. Bien, vamos a la parte final, que es la elaboración del balance de comprobación post cierre, que se hace una vez que se han cerrado, valga la redundancia, las cuentas nominales, así como la cuenta de resumen de ganancias y pérdidas y la cuenta de retiros. Entonces, las cuentas que quedaron abiertas son las cuentas reales, activos, pasivos y capital, y con esta vamos a elaborar el balance de comprobación post cierre.
lleva su encabezado, Centro de Servicios Chicho, en este caso que es el nombre de la empresa, luego el nombre del documento, en este caso balance de comprobación post cierre, la fecha al 31 de diciembre del 2020 o del año que usted esté haciendo el cierre, valores en R de peso y recuerde que se elabora con las cuentas que quedaron abiertas. En este caso nos vamos a la sección de activos y vemos aquí que tenemos el efectivo, cuentas por cobrar, suministros, mobiliario, depreciación acumulada mobiliario, edificio y depreciación acumulada edificio. Entonces nos vamos con efectivo, que es la primera cuenta. Tenemos entonces la cuenta efectivo, tiene la cuenta número 11 y quedó con un balance. Vamos a configurar esto acá. Vamos a colocar esto acá sin formato específico. Configurar esta columna sin formato específico. En este caso, ok, es la cuenta número 11. Efectivo, cuenta número 11, quedó con un balance de 6,000 pesos en el débito. Entonces vengo aquí, 6,000 pesos en el débito. Luego del efectivo sigue cuentas por cobrar, la cuenta número 12 con 6,300. Mírenlo ahí, cuentas por cobrar, cuenta 12 con 6,300. Entonces vengo aquí, cuentas por cobrar, cuenta número 12 y quedó con balance de débito de 6,300. Luego sigue suministro de oficina, la cuenta número 13 con 200 pesos. Suministros de oficina, la cuenta número 13 quedó con 200 pesos, balance de 200 pesos, míralo acá. Luego sigue mobiliario, la cuenta 14 con 10,000, mobiliario. Cuenta número 14 con 10,000 pesos. Luego sigue la contracuenta de mobiliario, depreciación acumulada de mobiliario, 14-D, con 6,000 pesos del lado acreedor. El valor que ha perdido el mobiliario, depreciación acumulada, mobiliario, 14-D, y quedó con un balance crédito o acreedor de 6,000 pesos. 6,000 pesos. Luego viene la cuenta edificio, la cuenta número 15. Cuenta número 15. Y quedó con un balance débito de 50,000 pesos el edificio. Luego viene su contracuenta, depreciación acumulada, edificio. Depreciación acumulada, edificio. En la 15-D. Y quedó con un balance acreedor de 31,000 pesos. Es el valor que ha perdido el edificio. Que tiene acumulado el edificio, 31,000. Con eso hemos terminado con la sección de activos. Con la sección de activos hemos terminado. Y vamos ahora con la sección de pasivos, que tiene estas tres cuentas. Tenemos la cuenta por pagar, que todas son de origen acreedor, son pasivos. Tenemos cuentas por pagar, cuentas por pagar, en la cuenta número 21, con un balance acreedor de 2,000 pesos. Ahí está, 2,000 pesos. Mírelo aquí, mírelo acá. ¿De acuerdo? El formato está aquí. Muy bien. Luego de la cuenta por pagar sigue sueldos por pagar, que es la número 22. Sueldos por pagar, sueldos por pagar, la número 22. Y quedó con un balance de 500 pesos. Ahí está, míralo aquí. Sueldos por pagar, 500 pesos. 500 pesos. Y por último, ingresos por servicios no devengados, que es la cuenta 23. Ingresos por servicios no devengados. La cuenta 23. Y quedó con un balance de 5,000 pesos. Recuerde que eso no es una cuenta de ingreso. Aunque tenga el nombre de ingreso, es una cuenta de pasivo porque es dinero que hemos recibido por adelantado de los clientes para poder brindarles los servicios. Y eso lo hemos explicado varias veces. Entonces, por último, ya el capital, porque de aquí para abajo todo está cerrado. Entonces, señor Ramiro Bueno, señor Ramiro Bueno, señor Ramiro
Ramiro Bueno, coma capital, en la cuenta 31 y quedó con un balance al final de 28,000 pesos. 28,000 pesos. Colocamos la palabra totales, totales y procedemos a sumar ambas columnas. Procedemos a sumar la columna débito y procedemos a sumar la columna crédito. Y ahí está, 72,500 pesos en ambos lados, como podemos ver. Y esto cuadra porque esto es contabilidad, exactitud comprobada en el aula. Charles T. Holgreen. Perfecto, ahí está. Usted le da el formato que usted quiera, colocamos el doble rayado y ahí hemos culminado. Eso es todo con relación a los asientos de cierre. Para el próximo periodo, usted abre estas cuentas, bueno, ya están abiertas de por sí, pero va a abrir cuentas nuevas de retiros, ingresos y gastos. Y la cuenta de RGP la utiliza a final del periodo para cerrar el año 2021, porque aquí estamos en el año 2020 aún. Perfecto. Espero que se hayan entendido los asientos de cierre. Recuerde que esto es una continuación del ejercicio que le había hecho en el video del Centro de Servicios Chicho, que primero tenemos la balanza de comprobación desajustada, ocurren los ajustes, se prepara el balance de comprobación ajustado, luego los estados financieros, y de esas cuentas que quedaron en el mayor fue que hice los asientos de cierre. Y al final entonces se elabora el balance de comprobación post cierre. Espero que se haya entendido todo.